Hoy quiero hablar un tema interesante, importante, sobre lo que ya hemos estado viendo. El mensaje de hoy es fe, pero débil. Fe, pero débil. Y bueno, ya hemos estudiado bíblicamente las razones que tenemos para no alimentar nuestra ansiedad con preocupaciones. Ya sabemos que no debemos preocuparnos por el alimento, ni por nuestra vida, y tampoco por nuestro vestido, porque hay una confianza que nos da el Señor de que Él va a cubrir cada necesidad que tengamos. En los versos que hemos estado estudiando de Mateo 6, hay una frase que llama poderosamente mi atención, y yo quise detenerme ahí, no pude tocarla la semana pasada porque quise enfocarme en un solo mensaje y es algo que a mí me parece muy importante. Jesús dice, ¿por qué se afanan por su vida sobre lo que han de comer, de beber o de vestir? ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y ya recuerdan lo que vimos, miren a las aves, cómo son alimentadas por Dios. Y luego el Señor Jesús pregunta, ¿acaso ustedes no valen más que ellas? Y luego en Mateo 6:30, que es de aquí donde yo quiero centrar el mensaje, en la frase final, Jesús dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, vea la pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué dice a continuación? Hombres de poca fe. Y sobre esta frase es que está basada esta serie que se titula con este mismo nombre, hombres de poca fe. Y yo meditaba mucho sobre esta expresión. Si usted es sincero y yo soy sincero, vamos a reconocer que hay una debilidad en nuestras vidas siempre, que hay una debilidad que nos hará en algún momento ser hombres de poca fe, momentos en que lucharemos con nuestra fe, que dudaremos, que nos veremos tambaleantes, inestables acerca de lo que ya sabemos que debemos creer. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos preocupados por muchas cosas y todo el tiempo. Hombre de poca fe describe a uno que tiene fe, y yo quiero hacer el énfasis aquí, uno que es cristiano, pero que su fe no es operativa, no es consecuente. El sentido de esta expresión tiene que ver con aquellos que amaban a Dios y que anhelaban con todo su corazón obedecer a Dios, pero que mostraban una tendencia a ser guiados por lo que sus ojos veían y en su mente y en sus emociones se dejaban llevar por lo que sentían. También describe ese tipo de personas que se guían por la experiencia y no por la confianza en lo que Dios hará. Hacen a un lado la promesa de Dios y se dejan llevar por lo que es natural, por lo que es tangible, por lo que es palpable. Y esto nos hará en algún momento enfrentar la incredulidad en nuestro propio corazón. Nos hará dudar de lo que Dios puede hacer. En los días de Jesús, los judíos esperaban un reino visible y tangible, desde el cual poder gobernar como nación sobre las naciones, tal y como los profetas habían declarado. Por ejemplo, Isaías 2, verso 2 al 4 habla sobre esto, para lo cual no se requería fe, sino se requería celo, determinación, fuerza, ejércitos. De ahí que surgió el espíritu de los celotes. Y por ello dice, esperaban el levantamiento de un Mesías combativo en cuanto a lo natural, que pudiera liberar a Israel de enemigos que fueran tangibles. Es por esa razón que muchos quedaron defraudados con la presencia de Jesús como un Mesías. Porque Él no venía con ejércitos, Él no venía con armas, Él no venía a imponer su poder para dominar sobre las naciones, sino Él venía con amor. Y esta fue la esencia de su predicación. Y esto describe, hombres de poca fe describen a hombres
que tenían volcada su confianza hacia lo natural, hacia lo que se veía más que hacia lo que es espiritual. Por esa razón viene esta definición: hombres de poca fe, hombres que ven con sus ojos naturales, hombres que manifiestan desconfianza porque se dejan llevar por lo que están sintiendo. Cuando hay poca fe, inevitablemente nuestra mente quedará inquieta. En la Biblia vemos cómo Jesús reprochó a sus discípulos en varias ocasiones por su poca fe. Tenían fe, pero eran débiles. ¿Y cómo los llamó? De esta misma manera: hombres de poca fe. En diversas ocasiones el Señor utilizó esta expresión tan contundente. En concreto podemos ver en los evangelios cerca de 5 veces que Jesús utilizó esta expresión. En Mateo, en Lucas, ahí podemos encontrar más referencias sobre esto. Y la expresión que vemos, hombres de poca fe, es una expresión griega que es humas oligopistos, así, humas oligopistos, que significa hombres que carecen de confianza, hombres que tienen fe, pero que resulta ineficaz. Es decir, hay fe, pero es una fe tan débil que no va a producir el efecto que se esperaría. Y no estamos hablando de una fe de salvación, estamos hablando de una confianza en el Señor, una dependencia en Él para nuestro sustento diario, para enfrentar las adversidades, las inclemencias de esta vida. Esta fue una de las quejas que a menudo el Señor Jesús profería a sus discípulos. Siempre que el Señor usaba esta expresión, fue en momentos en los que Él hubiera esperado lo que no vio en sus discípulos. Y cada día sabemos que van a suceder cosas y vamos a enfrentarnos ante situaciones que van a desafiar nuestra confianza en el Señor. Y van a surgir momentos que nos harán luchar y dudar también de lo que estamos creyendo. Ahora déjame decirte algo importante. Luchar con tu fe no es un signo de debilidad, sino es una evidencia de nuestra humanidad. Los hombres y mujeres en la Biblia nos muestran claramente esto. Necesitamos fe para seguir y consolidarnos en lo que Dios ha prometido hacer. Pero ¿por qué somos débiles? A causa de nuestra carnalidad, a causa, repito esto, a causa de nuestra debilidad. Lo que Dios hace sin esfuerzo y lo que el hombre aún esforzándose apenas puede lograr, lo vemos resumido en las mismas palabras de Jesús en Lucas 12:26, donde dice: si ustedes no pueden ni siquiera añadir 1 hora al curso de su vida, ¿qué caso tiene preocuparse por lo demás? Pero nuestra debilidad humana, ¿hacia dónde se orienta? Hacia la preocupación, hacia la ansiedad, porque queremos tener asegurado el futuro, queremos asegurar nuestro mañana. Y déjeme decirle algo importante. A lo mejor tú dices en este momento: bueno, sí, yo quiero tener una fe mayor y ahorita tengo una fe débil. Bueno, por ahí podemos comenzar, el reconocer lo débiles que somos y que necesitamos que el Señor aumente nuestra fe, que Él nos haga fuertes. Ahora, entre el grado más bajo de fe y un estado de incredulidad, hay una gran cima, un abismo inmesurable entre el hombre que tiene aún la fe más pequeña en Cristo Jesús y el hombre que no tiene nada de fe. Hay una gran diferencia. Uno, por ejemplo, es un hombre viviente, aunque tiene una fe débil, sigue siendo dependiente de Jesús. En cambio, el otro no tiene ninguna fe. Esto quiere decir que está muerto en sus delitos y pecados. Uno, el que tiene fe débil, es un hombre justificado, pero el otro ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el creyente más débil, ciertamente, pues va en camino al cielo. Y estamos hablando de uno que es cristiano. En cambio, el otro, el que no tiene nada de fe, va camino hacia la condenación eterna. Así que debemos
reconocer y ser humildes cuando nos sintamos débiles e ir delante de Dios. Una ansiedad consumidora va a afectar nuestra confianza en el Señor siempre. Además de que por mucho que nos afanemos y nos preocupemos, no vamos a traer la menor de las cosas acerca de las cuales nos estamos afanando y quisiéramos tener. ¿Qué sucede? Usted está afanado, trabajando, se desgastan muchas cosas que quisiera solucionar, pero no cambia nada. Únicamente se evidencia su imposibilidad, termina cansado, frustrado, agotado, con planes malogrados y no pudo resolver absolutamente nada. Entonces Dios le pone una silla y el Señor le dice, siéntate, y le pide que descanse en esa silla. Pero usted juzga la situación y dice, no puedo sentarme ahora, Señor, estoy lleno de preocupaciones, ¿qué no te das cuenta? Tengo que resolver muchos asuntos. Y el Señor lo mira con su amor y le dice con paciencia, siéntate en la silla. El Señor te invita a sentarte. ¿Usted qué hace? Objeta. Pero finalmente lo hace. Y dice, Señor, está bien, me voy a sentar. El Señor te mira y te dice, no te preocupes. Solo confía. Es lo que te está diciendo el Señor. Yo puedo hacer lo que el hombre no puede. Y lo haré. ¿Qué pide de usted el Señor? ¿Qué es lo único que le está demandando? Le está diciendo, confía en mí, yo lo haré. Todos los días vivimos y experimentamos situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Y cuando nos sentamos en una silla, confiamos en que esa silla nos va a sostener en nuestra debilidad. En estos ejemplos, nuestra fe está puesta en la silla. Escuche esto, nuestra fe está puesta en esa silla y no en la fuerza que tenemos para sentarnos. Esta analogía es muy clara con respecto a la fe. ¿Alguna vez usted se ha sentado en una silla con 3 patas o con 2 patas? Obviamente tiene que ejercer una fuerza extraordinaria sobre sus piernas para poder sostenerse. Eso hablaría de una fe débil. Pero el Señor está diciendo, confía en mí, siéntate en la silla, descansa, echa todo tu peso, toda tu preocupación, toda tu carga ahí y solamente confía en mí. ¿Sabe? Eso lo cambia todo. Usted puede tener poca fe y eso es bueno siempre y cuando tenga en claro quién es el objeto de su fe. Eso cambiará las cosas. Descansa en Dios, porque solamente Él puede hacer lo que el hombre no puede. La palabra de Dios nos dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y yo tengo la certeza, aunque mi fe sea débil, aunque yo sea un hombre con una poca fe, tengo la certeza de que Dios lo hará porque Él sabe, porque Él conoce, porque Él puede hacerlo y ha dicho que lo hará. Él cumplirá sus promesas. En la Biblia vemos ejemplos, que es en lo que yo quiero también dirigir este mensaje, ejemplos de hombres extraordinarios en su relación con el Señor, hombres que para el día de hoy son ejemplo de nosotros de fe, pero en sus historias también vemos cómo grandes hombres de Dios se mostraron con una fe débil en momentos importantes de sus vidas. Un ejemplo de esto, el primer ejemplo que yo quiero tocar es Juan el Bautista. Usted sabe quién es Juan el Bautista. Aquel hombre que presentó al Señor Jesús, el que preparó el camino para la venida del Mesías, aquel que dijo de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguno negaríamos que fue un hombre de Dios. Se caracterizó por su pasión y devoción a Jesús. Él es quien proclamó la venida del Mesías a un pueblo que estaba desesperado por un Salvador. Él fue un precursor del mensaje de arrepentimiento, de redención. Era un hombre lleno de fe, que vivió una vida difícil en las zonas montañosas. Un hombre humilde, que obedeció, que bautizó a Jesús. Pero, ¿qué sucedió en la vida de este gran profeta de Dios?
cuando él se encontró en la cárcel por el rey Herodes, él experimentó un momento de duda. Su fe se tambaleó en un asunto importante sobre si Jesús era realmente el Mesías. Él estaba en una situación desfavorable, se encontraba amenazado, encerrado injustamente, y él tuvo este lapsus en el que todo se veía confuso desde la situación que estaba enfrentando. Y su fe fue golpeada porque lo que él estaba viendo era contrario a lo que en algún sentido él hubiera esperado. Juan era tan humano como nosotros y presentó ese tiempo de incertidumbre. Pero ¿sabe? Algo que aprendemos de este hombre de Dios es que en el tiempo difícil, cuando su fe se vio débil, ¿a quién recurrió él? ¿A quién recurrió? En el momento de la incertidumbre, aprendemos que en los tiempos difíciles debemos recurrir a quien tiene la respuesta, Jesús mismo. Usted recordará la historia que Juan envía a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era verdaderamente quien decía ser. Y Jesús respondió con evidencia para que Juan pudiera retener la profesión de su fe en los tiempos difíciles. En Lucas 7, 22 al 23, Jesús envía a los discípulos del Bautista para que le digan, vayan con él y cuéntenle lo que han visto y escuchado. Y aquí está la evidencia, dice Jesús, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva de salvación. Y en el verso 23 dice, bienaventurado el que no dude de mí. Y al final, usted conoce el final de este hombre de Dios, él fue decapitado, pero ¿sabe? Su fe fue consolidada por las palabras de Jesús. Afirmó su fe, tuvo un final triste, inesperado, indeseable, pero glorioso, porque fue fiel a Dios, fue fiel a Dios. Otro ejemplo que tenemos de una fe débil que en su tiempo también la manifestó y que para mí es un ejemplo realmente importante y que en muchos sentidos en mi persona me identifico con Simón Pedro. Este hombre, de verdad, todo lo que aprendemos de él es extraordinario. Él muestra un lado muy humano, pero muy humano. Recordaremos ese momento. Pedro tiene una idea de que puede ir sobre el agua hacia su maestro. Los discípulos ven a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro estaba ahí, él no estaba seguro de lo que los demás harían, pero Pedro tiene muy en claro lo que él quiere hacer. Recuerda que Pedro tiene un carácter impulsivo. Santiago y Juan y Andrés y el resto de los demás discípulos estaban solamente sentados, pero Pedro se levanta y le dice, Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti. A él no se le ocurrió si alguno de los demás quisiera caminar en las aguas, pero él sí quería caminar. Y Pedro clama, vea, de todos los discípulos fue él quien clamó primero y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí está su fe, manifestaba confianza. Sin embargo, la fe de Pedro seguía siendo débil en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque su fe débil lo hacía sentirse grande en su propia opinión. Y aquí viene un problema muy fuerte con nosotros. Cuando nuestra fe es débil, podemos basarnos, como lo mencioné al principio, podemos confiar en nuestra experiencia, podemos confiar en nuestra inteligencia, en nuestra habilidad y no en Dios. Esto sucedía con Pedro. Él era seguro en algunos aspectos de sí mismo. Aunque su fe era débil, en su propia opinión, él era capaz de muchas cosas. Él era optimista, por así decirlo. Y vemos cómo él se apresura al frente, como siempre lo hacía, y dejaba atrás a los demás discípulos. Él se dio prisa en una senda que era muy inapropiada para que sus pies la transitaran. Y muy pronto, él descubre cómo su fe no era tan fuerte como él aseguraba. Es poca fe. Pero ahí estaba este hombre
que le permitió de alguna manera elevarse por encima de sus propias ideas. Y ahí vemos a Pedro caminando sobre las aguas. Y escuche, hago énfasis en esto. Ahí está un hombre andando sobre las aguas. Un hombre con una fe débil inicia dando pasos seguros sobre el agua. Pero la fe débil tiene esta peculiaridad que siempre va a mirar las circunstancias. Siempre mirará a su alrededor. Y Pedro, ¿qué sucede? Empieza a ver que los vientos son fuertes. Y él empieza a ver que la marea comienza a subir. Y él empieza a sentirse vulnerable por lo que estaba sucediendo en ese momento. Pedro camina sobre una ola y después sobre otra. El viento comienza a aullar y sus temores se incrementan. Pedro intenta retener su poca fe, pero finalmente es vencido por sus temores. Y la Biblia dice que comienza a hundirse. Así fue la fe débil de Pedro. Quedó sujeta a su medio ambiente. Su fe débil se basó en lo que veía, en lo que estaba sintiendo. Pero en su debilidad, algo que también aprendemos aquí de Pedro es lo siguiente, que cuando él estaba hundiéndose, ¿a quién clamó? ¿A quién clamó? Vemos algo muy parecido con lo que mencioné de Juan el Bautista. Cuando él se sintió débil, supo a quién recurrir. Y lo mismo Pedro, en su debilidad, él clamó con gran voz y dijo: Señor, ¿recuerda? Sálvame, sálvame. Y enseguida, dice la Biblia, Jesús le extendió la mano, lo sujetó, lo levantó y lo reprendió. En Mateo 14:31 dice, y lo llamó hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Cuando hay poca fe, enfrentaremos peligros constantes, seremos vulnerables a las amenazas de esta vida, porque aún tenemos nuestra mirada en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba. Cuando Pedro estaba caminando sobre las olas, estaba en tanto peligro como cuando comenzó a hundirse. ¿Por qué razón? Porque él no pudo sostener su propia confianza. Porque perdió la mirada en el objeto de su fe cuando él estaba hundiéndose. Yo tengo la certeza de que Jesús era capaz de impedir que él se hundiera. Pero la fuerza de vemos aquí cómo era necesario que la fuerza de Pedro se desvaneciera para que la fuerza de Dios pudiera levantarlo. Jesús nunca quitó su fortaleza de él y Jesús no dejaría que él se ahogara o que muriera o que pereciera. Y aprendemos aquí algo de Pedro, que la fe débil comete frecuentemente este error. No sabe que en todo momento está en peligro, donde quiera que pudiera estar, cuando se mira a sí mismo. Y que cuando la coloca en el Señor, sin importar dónde esté, siempre será firmado para poder vencer, para poder sostenerse. Si Pedro hubiera estado confiado enteramente en Jesús, ya fuera que caminara sobre las olas o se hundiera bajo el agua, habría hecho lo que su maestro le dijo que hiciera: no dejar de confiar en él. Y la razón de su seguridad no se vería afectada en lo más mínimo por el viento o por lo que estaba sucediendo a su alrededor. Si su confianza estuviera en Jesús únicamente, la base de su confianza no sería cuestionada nunca. Y aquí vemos este hombre de Dios, un discípulo que permaneció cerca del Señor, que miró sus prodigios, sus milagros, y que manifestó una fe débil en un momento importante. Pero esto no fue suficiente para él. Él tenía que seguir aprendiendo. Pedro, sabemos que es conocido por su ímpetu, por su audacia. Fue Pedro quien fue alabado por el propio Jesús por haber recibido la revelación del Padre de que Jesús era el Hijo del Dios vivo. En Lucas 22, 31 al 32 vemos cómo también el Señor, voy a hacer cita de este versículo, el Señor le dice a Simón: Pedro, o Simón Pedro, he aquí Satanás, ¿recuerda ese pasaje?
El Señor Jesús se acerca con él y le dice: Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Allí estaba el Señor advirtiéndole: pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí la palabra importante que podemos leer es cuando el Señor le dice a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe, ¿qué le dice? Que tu fe no falte, que no falte. Esta palabra faltar es un término griego ekleipo, que significa que no muera, es lo que quiere decir. El Señor le estaba diciendo: vas a ser zarandeado, Pedro, pero yo he rogado, he pedido por ti que tu fe no muera. Esto es lo que significa esta palabra faltar. Y esta palabra da la idea de una planta que es arrancada desde su raíz, lo que hace imposible que vuelva a brotar. La fe de Pedro ciertamente no moriría, sería probada. Por esa razón el Señor Jesús oraba. Y como vemos en la historia, la fe de Pedro fue probada, y déjenme mencionarle lo siguiente: fue probada, falló, sí, efectivamente, pero no faltó porque supo a quién clamar. Aún después de que él le negó, dice la Biblia que él manifestó un arrepentimiento y regresó a Jesús. Y así se puede ver nuestra fe muchas veces. Podemos fallar, pero que nunca falte, que cuando nos hundamos en las aguas, que cuando le neguemos, siempre volvamos al Señor y digamos: Padre, sálvame, necesito de ti. Vemos en la historia que cuando Jesús fue arrestado, Pedro luchó entre la fe y el temor. Él negó conocer a Jesús con maldición y juramento, sabemos la historia. Pedro había estado tan seguro de su fe antes de que ese suceso ocurriera, y Jesús sabía realmente que él no era tan firme como él lo presumía. Ya el Señor Jesús había predicho la negación de Pedro, y él oró para que la fe de Pedro no fuera desarraigada. ¿Y sabe algo? No lo hizo. Su fe no murió. Su fe se vio tambaleante, falló, sí, pero volvió al Señor, regresó a Él, clamó a Él, se arrepintió. Su fe lo hizo volver a los pies del Maestro, quien no solamente lo reconcilió, sino que le pidió que alimentara a sus ovejas. ¡Qué maravilloso es lo que el Señor hace en nosotros! Y es necesario que nuestra fe también sea probada. Pedro fue un hombre de poca fe en muchos sentidos, y lo vemos a través de su historia. Un hombre que vivió preocupado, un hombre que su ansiedad era alimentada todo el tiempo por las cosas que le preocupaban, por lo que veía, por lo que sentía. Él se preocupó, ya lo leímos, él se preocupó por ahogarse cuando estaba caminando sobre el agua, aunque el Señor estaba ahí. Él estaba frente a Jesús y aún así su fe se mostró débil. Vemos también cómo él vivió preocupado por cosas que le iban a pasar a Jesús en el huerto. Ahí sacó la espada, lo defendió con violencia, trató de pelear contra los romanos para que Jesús no fuera lastimado. Él se preocupó por Jesús, de que no fuera crucificado. Él mismo lo persuadió de que no hiciera eso, que quitara esas ideas de su cabeza. Vemos en la vida de Pedro cómo él alimentaba su ansiedad con tantas preocupaciones, tantos temores acerca de lo que él veía, acerca de las cosas que él mismo estaba sintiendo y por las emociones que brotaban de su corazón. Él se afanó por muchas cosas, pero finalmente vemos en la Escritura y en su epístola cómo después de tanto, él pudo entender el mensaje. Y bajo este contexto es que él escribe Primera de Pedro 5:7, una gran verdad que ha sido de aliento para todos nosotros en estos días, donde él escribió y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él. Pongan todas sus preocupaciones sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque Él va a cuidar de nosotros. Después de muchos años, Pedro entendió. Pedro supo de que no valía la pena vivir preocupado. Y es así como la fe de Pedro pudo crecer. Y vemos cómo le tomó algún tiempo aprenderlo, pero finalmente lo aprendió. Y cuando su fe fue débil, él supo clamar al Señor, supo recurrir a Él. Otro ejemplo que también encontramos en la Biblia de una fe débil fue Tomás. El haber estado tan cerca de Jesús no lo convirtió automáticamente en un hombre de fe inquebrantable. Tomás luchó con la verdad de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Él ya había escuchado, él ya había conocido esta enseñanza y la promesa que había de resurrección cuando Jesús muriera. Sin embargo, vemos cómo este hombre dudó del poder de Dios para resucitar a Jesús. Aquí claramente lo sabemos. Pero su lucha con la fe fue tan humana como la nuestra. Y algunas veces nosotros leemos la historia de lo que hemos visto como Juan el Bautista, como la de Pedro, como la de Tomás, y lo señalamos y decimos, ¿cómo es posible que ellos hayan dudado? ¿Cómo es posible que Tomás, habiendo estado con el Señor durante algunos años, cómo pudo dudar de esa manera? Pero ¿saben algo? Nosotros manifestamos esta misma debilidad en estos tiempos, cuando desconfiamos del cuidado que Dios puede tener por ti y por mí, cuando dudamos de que Él pueda proveer el alimento para nuestra familia, de que Él pueda proveer el vestido, de que Él pueda cuidar de nosotros, proveyendo toda necesidad. Entonces, somos tan humanos como ellos en ese sentido. Y realmente sus debilidades reflejan lo que nosotros también somos. Y aquí está Tomás, un claro ejemplo. Su lucha con la fe fue tan humana, porque él estaba confiando en lo que veía. De ahí surge una frase importante: hasta no ver, no voy a creer. Y Tomás no fue el único discípulo que luchó con la verdad de la resurrección. Tú ves la historia y todos sus discípulos, todos lucharon por creer que Jesús había resucitado. Cuando María y las otras mujeres vinieron y les dijeron a los discípulos que Jesús estaba vivo, ellos no podían creerlo, tuvieron que ir a la tumba para corroborarlo. Y vemos cómo en el ejemplo de este discípulo Tomás no creyó. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús se les apareció. Y después dice la Escritura que Jesús se le apareció personalmente a Tomás. Y la falta de fe de Tomás fue irracional, obstinada, prejuiciosa, presuntuosa e insolente. Hay una lección muy clara. Cuando sintamos que estamos fallando en nuestra fe, debemos ver las heridas de Jesús. Debemos ver que Él ha resucitado y ha cumplido su promesa. Estas son las evidencias de su amor, de su sacrificio, de su victoria, de su resurrección. Fue entonces, hasta entonces, que Tomás declaró: Señor mío y Dios mío. Note la transición de una incredulidad declarada, pasó a una creencia radical. Ahora confiesa la fe que él mismo había negado. Esto en Juan 20, ahí encuentra esta historia. Es como si el Señor le hubiera preguntado a Tomás: ¿por qué crees en todo lo que crees, Tomás? Habiendo ido tan lejos, ¿por qué no prosigues hasta el final? ¿Por qué presentas dudas con respecto a la promesa de Dios? Y ahí está el Señor Jesús, me imagino este diálogo, hablando con él, diciéndole: la razón que te hace creer en todo lo que crees, ¿por qué la pones en duda? Al contrario, si tú confías en Dios, lo que tú crees deberías darte una confianza mucho mayor. ¿Por qué dudaste, Tomás? Si tú tienes alguna fe, ¿por qué dudas? Y si tienes alguna duda, ¿por qué no tienes fe? Supongo que un diálogo así pudo haber ocurrido ahí entre Jesús y Tomás. Pero Jesús, ¿qué le dijo en Juan 20:27? Tomás, pon tu dedo en mi herida
y mira mis manos, no seas un incrédulo, no seas un hombre de poca fe, sino sé un hombre de fe. Otro claro ejemplo de un hombre que manifestó una fe débil. Otro ejemplo, y esta historia también me encanta, de aquel padre con un muchacho endemoniado que encontramos en Lucas 9. Esta historia es fascinante. Aquí encontramos a un padre con un hijo que está mudo, que tiene convulsiones, que está poseído, dice la Escritura. Este hombre lleva a su hijo a los discípulos de Jesús para que lo sanen, para que lo liberen, pero los discípulos se vieron impotentes, no pudieron hacer nada. Aquí encontramos a un padre luchando con su fe, y dice la Biblia que él llevó a su hijo a Jesús y le pregunta a Jesús si él pudiera ayudarlo porque sus discípulos no pudieron hacer nada. Jesús mira la fe de este hombre y en Lucas 9:23 le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero Jesús sabía que este hombre estaba luchando con su fe, que estaba siendo débil en ese momento, quería creer, pero su humana debilidad lo hacía confiar plenamente en el milagro de Dios. El padre, me gusta lo que él hace, él responde sinceramente, él responde honestamente. Y él lo que hace no es decir: yo estoy bendecido, yo tengo una fe fuerte, yo decreto, yo declaro que el poder de Dios está en mí. No, este hombre lo que hace, se presenta humilde, presenta su corazón delante de Dios, Él lo abre y le dice: quisiera creer, pero soy débil. Aquí está este hombre respondiendo con honestidad, pidiéndole ayuda para poder ganar ese combate que estaba enfrentando con su propia debilidad. Y con sus propias palabras él dice lo siguiente: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Escucha esas palabras. Es la humildad con la que él se acercó. Creo, pero ayúdame, porque mi fe es débil. Vemos cómo este hombre se mostró humilde y dócil. El Señor conocía su corazón, por esta razón lo ayudó en ese momento de tribulación, lo levantó, lo fortaleció para que él pudiera tener fe. Y dice la Biblia que después de esta grande tribulación, de esta terrible lucha, su fe se mostró, su fe se manifestó ante una imposibilidad. ¿De qué manera? Trayendo sanidad y liberación sobre su hijo. ¡Qué maravilloso es esto! Muchos en la Biblia no le creyeron a Jesús con respecto a lo que él podía hacer. Dudaron de él, desconfiaron de él. ¿Y cómo vivieron? Inquietados y preocupándose. Esto mismo aprendemos, iglesia. Debemos creerle a Dios con respecto a lo que estamos enfrentando, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos atravesando. Debemos confiar en Él, porque de lo contrario estaremos inquietos, preocupados, ansiosos y finalmente terminaremos arruinados, destruidos a causa de nuestra falta de fe. En el Antiguo Testamento vemos también dos ejemplos importantes que solamente quiero mencionar, de hombres destacables en su fe, pero que también en algún momento de su vida se enfrentaron a esta debilidad. Abraham. Todos conocemos a este hombre, el padre de la fe. Miremos la vida de Abraham, quien fue considerado amigo de Dios. Amigo de Dios. El Señor le dijo a este hombre: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículo 1 al 3. Abraham. ¿Qué podemos decir de este gran hombre? Dice la Biblia que por la fe, siendo llamado, él obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia.
Y él obedeció a Dios y él emprendió su viaje sin saber a dónde iba. Una confianza plena en Dios. En ese tiempo él no se dejó llevar por lo que veía o por lo que sentía, sino que obedeció a Dios en contra de lo que él mismo sentía, en contra de sus propios sentidos. Sin embargo, vemos a través de su historia que en su caminar con Dios, él dudó de la promesa de Dios, de tal manera que hubo un momento en su vida que se descarriló completamente, tomando sus asuntos en sus manos. Y de ahí surgió Ismael. Usted conoce la historia. Actuó en su carnalidad. Se hizo evidente su debilidad humana. Y Abraham, en esta confianza que tenía en el Señor también, bueno, él tuvo que experimentar diversas situaciones que lo probaron. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y bueno, todos admiramos esto y lo conocemos y lo sabemos. Pero cuando tú lees la historia de Abraham, tú te puedes sentir intimidado por la fe de este hombre hasta que sabemos que también él luchó con su fe. Y cómo esa lucha con su fe muchas veces lo detuvo, lo frenó y hubo consecuencias también por no haber obedecido a Dios. Pero escucha esto, a pesar de que se mostró débil en algunos sentidos, eso no le impidió recibir la bendición de Dios. Lamentablemente él cosechó consecuencias por su falta de fe, pero Dios cumplió su promesa. Y la Biblia nos dice que él creyó en Dios y le fue hecha justicia. Ahora, esta expresión suena instantánea, suena sencilla, pero vemos cómo en la Biblia vemos a Dios que le tomó decirle a Abraham la promesa de bendecirlo 7 veces antes de que Abraham estuviera completamente convencido. La 6ª vez que Dios prometió a Abraham bendecirlo, dice la Biblia que él cayó boca abajo y se comenzó a reír. Después de esto, Dios le dijo que nombrara a su hijo Isaac, que significa risa. Y esto me da una gran esperanza a mí. Abraham es un ejemplo de que incluso cuando nuestra fe sea poca, Dios no dejará de cumplir su promesa. Él no va a dejar de cumplir lo que Él ha prometido y Él no va a dejar de manifestarse a favor de los que le amamos. Y otro ejemplo que quiero mencionar es Sara. Todos sabemos quién fue Sara, la esposa de Abraham, que también ella tuvo su propia lucha de fe. Por un lado, Abraham estaba pasando por su propia lucha de fe. Esta mujer estuvo estéril por muchos años y pasó como hermana de Abraham 2 veces ante reyes diferentes. 11 años pasaron después de la promesa de Dios para un hijo. 11 años. Y su lucha la llevó a un mal plan que terminó con el nacimiento de Ismael. Si tenemos una fe débil, vamos a disminuir nuestra confianza en el Señor y en vez de eso pondremos dentro de nuestros corazones otras tantas medidas de confianza en el yo, justo en proporción en que la fe en nuestro Señor Jesús queda debilitada. Y nuestra idea, cuando tenemos una fe débil, nuestra idea de nosotros mismos será fortalecida y terminaremos fracasando. Vemos en Sara cómo la promesa era que ella tuviera un hijo de Abraham solamente. 13 años después del nacimiento de Ismael, dice la Biblia, Dios declaró su promesa de un hijo 3 veces más para un total de 7. Y después dice la Biblia, después de la 7ª vez que Dios vuelve a declarar su promesa, sucede lo mismo que con Abraham. Ella se echa a reír, incapaz de imaginar tener un hijo a su edad, pero en contra de toda posibilidad humana, el Señor hizo el milagro. Y aun cuando la fe de Abraham y de Sara se vio débil, el Señor cumplió su promesa. Y aquí vemos algunos ejemplos de hombres, algunos héroes de la fe,
que enfrentaron esta debilidad de fe y que lucharon y que en algunos momentos fallaron, pero supieron recurrir al Señor, supieron volver a Él, dice la Escritura. ¿Qué es la fe? Déjame decirte esto, ¿qué es la fe? La fe sencillamente es poner nuestra confianza en algo o en alguien, así como lo hicieron esos hombres y mujeres en la Biblia. Cuando tu fe está siendo desafiada, tú debes confiar en el Señor, en lo que Él hará, en lo que Él cambiará, en lo que Él puede manifestar. A veces las preguntas nos obligan a luchar para mantener nuestra confianza, pero debemos confiar plenamente en lo que Dios es capaz de hacer. Y como ya lo hemos visto a lo largo de estas semanas, en Mateo 6, 25 al 30, Jesús nos ha dicho en primer lugar que no debemos preocuparnos, no debemos vivir así. Porque preocuparnos es una manifestación de nuestra debilidad humana. Pero lo maravilloso de esto es que debemos colocar nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Cuando nos preocupamos es porque manifestamos dudas del cuidado de Dios. Y en verdad, a veces es difícil creer que Dios pueda hacer lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque nuestra confianza reside en lo que estamos mirando. Por esa razón, la afirmación de hombres de poca fe, hombres de poca fe. Si dudamos, este tipo de fe se va a manifestar. ¿Cuál? Poca fe, una fe insignificante, una fe pequeña, una fe no adecuada. El resumen de una actitud que se preocupa por el alimento, la ropa, el vestido, cuánto dura la vida, es que usted tiene una poca fe en Dios. Esta frase, hombres de poca fe, es usada otras 4 veces en los evangelios y es interesante la manera en cómo fue utilizada. Por ejemplo, en Lucas 12:28 es utilizada para referirse a aquellas personas que se preocuparon por la ropa. En Mateo 8:26 leemos que fue utilizada cuando los discípulos se estaban preocupando por ahogarse. Ellos se preocuparon por la duración, la prolongación de su vida, tenían miedo de la muerte, tenían miedo de ahogarse, temían que el Señor les fuera a fallar. ¿Y qué fue lo que le dijeron cuando estaban ahí a punto de ahogarse? El Señor estaba dormido, lo despiertan, lo sacuden, le dicen, ¿cómo puedes estar dormido cuando la tormenta nos puede ahogar? Ahí está esta manifestación de poca fe. Y Jesús, continuamente vemos cómo Él hablaba con sus discípulos, cómo Él los alentaba a que no dejaran de creer. Y yo quiero hacer énfasis en esto. Él hablaba con sus discípulos. ¿A quiénes les decía no duden? A sus discípulos. ¿A quiénes les dijo hombres de poca fe? A los que creían en Él. Él nunca le diría a los ateos o a aquellos que no creían en Él hombres de poca fe, porque sabemos que un incrédulo, un ateo, no tiene nada de fe. Él hablaba a sus discípulos, a los que tenían fe, aunque era poca, aunque era débil, aunque no la utilizaban, aunque no la aplicaban. Y es así como el Señor nos llama en este momento: tengamos fe, tengamos fe. Por esa razón la Biblia hace la analogía de la fe como una semilla de mostaza, pequeñita, imperceptible, pero ahí está, hay fe. Debemos colocarla en el objeto de nuestra confianza, que es Cristo, para que pueda crecer, para que pueda madurar, para que pueda fortalecerse. Y en la vida cristiana solamente tenemos 2 opciones. ¿Cuáles? ¿Andar por fe o andar por lo que vemos? ¿Andar por fe o por lo que vemos? ¿En qué fijamos nuestra mirada cuando caminamos por lo que sentimos? En la experiencia, en el placer. Pero si caminamos por fe, ¿en qué vamos a enfocarnos? ¿Saben qué? En lo que Dios hará, en lo que Él hará, en lo que nosotros no podemos hacer, pero que Él sí puede hacer. Esta es nuestra confianza en el Señor. Si no confiamos por completo en Dios, vamos a dudar del camino que Él ha escogido para nosotros. Aunque Dios siempre nos guía por el camino correcto,
nuestros temores, nuestras inseguridades pueden desviarnos del plan y el propósito de Dios. Y quiero terminar con Proverbios 3, versículos 5 al 8. Acompáñenme ahí, por favor. Proverbios 3, capítulo 5 al 8, que nos revela lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Quiero leerlo, dice Proverbios 3, voy a leer del 5 al 7, dice: confía en el Señor de todo tu corazón. ¿Y qué dice a continuación? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. No apoyarnos por lo que vemos, no apoyarnos por lo que sentimos. Por eso fracasamos, por eso fallamos. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Eso significa una total dependencia de lo que Dios es capaz de hacer a favor de los que le aman. Y Él va a enderezar nuestros caminos. Es decir, así como ese padre de familia que dijo: ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame en mi falta de fe. Aumenta mi confianza en ti, Señor. A eso se refiere. Él va a corregir nuestro sendero. Él va a enderezar nuestros pasos. Y el 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Es decir, no confíes en tu propia experiencia. No te dejes llevar por lo que sabes, sino teme al Señor. Apártate del mal. Y como ya lo hemos visto, la preocupación y la ansiedad son un pecado. Son un pecado. Apártate. Confía en el Señor y apártate de la ansiedad, de la preocupación, del temor, de las dudas. Apártate. Y deja que el Señor haga el milagro. No dudes. Mantente firme en el Señor. Él es quien lo hará. ¿Y la invitación cuál es? Confía en el Señor. Siéntate en la silla. La silla te sostendrá. ¿Te sientes agobiado, preocupado, cansado, desgastado? Confía en el Señor. Vengan a mí, dijo Jesús. Vengan a mí los que estén trabajados, los que estén cansados. ¿Y cuál es la promesa de Jesús, iglesia? Yo les haré descansar. No intentes objetar al Señor. Simplemente obedece y dice: mi vida está en tus manos. Levanta tus manos en este momento y dile: Señor, así como aquel padre de familia, ayuda a mi incredulidad. Así como Pedro, di en este momento: sálvame, Señor, sálvame. Hoy venimos a ti, Señor, y te reconocemos en todos nuestros caminos. Hemos sido hombres con una fe débil. No permitas que fallemos. No lo permitas, Señor. Ayuda a nuestra fe. Y vamos a cantar. Vamos a terminar haciendo una declaración de nuestro amor por el Señor. Refugio, castillo mío, eres tú, eres tú, Tú eres mi fuerza.